¿Cuáles son las características que debe tener un buen docente en la actualidad? Bueno, el docente, profesor, maestro o enseñante son términos con los que designamos una vocación en común, la de enseñar. Refieren a uno de los motores fundamentales de la constitución de las sociedades modernas, que es el de transmitir a las generaciones venideras los valores y conocimientos que se consideran trascendentales, dignos y de gran importancia. En la actualidad existen diversos y discutidos modelos de docencia que van desde la atención focalizada hasta la disciplina militar. Algunos, más conservadores, consideran al alumno un ente pasivo que debe recibir el conocimiento de mano de sus tutores, y otros más contemporáneos proponen que alumno y profesor son entes activos en un proceso mutuo de enseñanza y aprendizaje. Entre varias características encontramos que el docente está dispuesto a aprender. El primer rasgo de un buen docente podría parecer paradójico a simple vista, pero como afirmaba el educador y político venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, no puede ser educador quien ha perdido la capacidad de aprender. La enseñanza dicta mucho de ser un método único y rígido al cual todos sin distinción deben adaptarse, ya que el entendimiento se da a través de métodos variados y divergentes. Un buen docente debe entender esta verdad profunda y estar dispuesto a replantear sus esquemas, variar sus metodologías y sobre todo a aprender de su propia experiencia de enseñanza. Cuenta con buenas reservas de paciencia. La comprensividad es la clave a la hora de construir un puente comunicativo entre un docente y sus alumnos. No todos aprenderán de la misma manera, ni tendrán las mismas capacidades, ni los mismos talentos, ni las mismas condiciones familiares. Un buen docente ha de ser generoso con su atención y con el tiempo que requieran sus estudiantes para entenderle. Otra de las características es que un buen docente es entusiasta y entregado. La docencia es un oficio que rinde tarde sus frutos. Eso no debería desalentarle. Por el contrario, el docente ha de poseer una confianza innata en el sentido de trascendencia de su labor, pues solo con el tiempo la educación se hace evidente, pero cuando lo hace por encima de muchas cosas, se hace notar. También posee entereza y autoridad. Esto no significa que debe ser un padre castigador o una especie de dictador en el aula. Todo lo contrario, ha de saber ganar el respeto de sus alumnos a partir de convertirse en un vínculo positivo y un modelo a seguir, sobre todo con público difícil como el adolescente o personas en situaciones de riesgo. Eso puede eventualmente implicar imponerse, otorgarse un lugar de autoridad en el aula. Hay formas inteligentes de hacerlo. También otra característica muy importante que es la humildad. Alrededor de los títulos obtenidos o ampararse en el cargo que se ocupa es un pobre método para adquirir el respeto y una mala manera de plantear un vínculo docente. Los alumnos no están allí para satisfacer el ego del profesor, en todo caso para aprender a lidiar con el propio. Un buen docente ha de ser accesible y amable. No hace falta estar siempre sobre un pedestal. Otra característica importante es que valora y estimula la creatividad. No siempre un examen escrito será la mejor forma de medir el aprendizaje. No siempre lo que pone el libro será la enseñanza más útil de una sesión. Un buen docente no olvida que para adquirir información están los libros y las bibliotecas. A la clase se va a incorporar una dinámica de pensamiento que bien ha de contemplar la creatividad, la originalidad y la capacidad de reflexión por encima de la memorización de datos duros. También encontramos que debe ser intuitivo y observador. Los detalles, como dice el proverbio, lo son todo. Un buen docente sabe cuándo aproximarse a un alumno distante, cuándo exigirle mayores resultados a uno flojo y cómo evaluar a un grupo de personas de muy distinto potencial. Se trata de apreciar los procesos individuales de aprendizaje sin perder la noción de conjunto y de natural competición. Un docente ideal debe saber de sus alumnos mucho más que su expediente de notas. ¿A qué dificultades en cuanto a la salud mental se puede enfrentar el docente? Las rutinas laborales cotidianas de los docentes suelen ser tediosas y mononas. Sin embargo, más que monotonía, el poco reconocimiento salarial y el
escaso prestigio social hacen que la docencia sea una profesión de alto riesgo para la estabilidad mental de los maestros. Según Francisco Alonso Fernández, profesor emérito de Psiquiatría Médica de la Universidad Complutense de Madrid, dice que los dos pilares del trabajo, la remuneración y la estimación social, muestran un cariz dedicadamente adverso en la profesión de la enseñanza. Para Alonso Fernández, la situación laboral de los docentes ha llevado a que en muchos países la docencia sea la profesión con más integrantes diagnosticados con alguna enfermedad mental. Otros factores de estrés laboral que dignifican al docente su salud mental. Por ejemplo, la indisciplina, el irrespeto de algunos estudiantes, el desinterés, los problemas de violencia, drogas y pandillas en los colegios y escuelas, los padres que justifican a sus hijos y que encuentran en los profesores a los culpables, y las instituciones que no siempre los respaldan. Son solo algunas de las explicaciones por las que muchos maestros se sienten poco estimados. Algunas investigaciones señalan que más de la mitad de la población docente sufre de estrés laboral. El trabajo ya no los satisface, sienten que trabajan en una profesión poco gratificante y no muy digna. El 50% de los profesores que atraviesan este trance entran en una fase de agotamiento emocional, según afirma Alonso Fernández, y si no se atiende, el cuadro clínico puede llevar a la depresión, al aburrimiento, la indiferencia, las ideas obsesivas, los trastornos digestivos o la disfunción sexual. ¿De qué manera la psicología educativa contribuye con el trabajo del docente? La psicología dentro de la educación busca entender la conducta, comportamiento y el proceso de aprendizaje de cada estudiante respecto a su individualidad y enfoque como ser biopsicosocial, así como el ritmo, estilo de aprendizaje, entorno sociocultural donde se desenvuelve y de qué manera influyen estos factores en el desarrollo del pensamiento, personalidad y aprendizaje de cada ser humano a lo largo del proceso del ciclo vital y su trayectoria académica. La necesidad de adquirir conocimientos dentro de esta área tiene el objetivo de identificar las características más predominantes de los diversos problemas indolentes psicológicos que puede afectar al estudiante y su proceso de aprendizaje y relación social. La psicología ha sido fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que a través de ella se podrán entender cómo aprendemos, a través de que en cada una de las etapas de desarrollo el conocimiento de esta ciencia ayudará al docente a que pueda identificar y actuar ante diferentes dificultades, problemas o trastornos de aprendizaje, ya que conocerá las características de cada uno de ellos con el fin de planificar, seleccionar e implementar las mejores estrategias metodológicas, didácticas y los recursos adecuados según las necesidades de cada estudiante. A su vez, el docente podrá destacar las capacidades que posee un estudiante, siendo partícipe del proceso cognitivos de los estudiantes, asumiendo el rol de facilitador y guía en el ámbito educativo como social. Docente que impactó en mi ámbito escolar. A principios de mi infancia, cuando cursaba primero, una profesora en particular me enseñó mucho. Yo de pequeña tenía dificultades para aprender a leer y no entendía la metodología que usaban los profesores. Así que me atrasé perdiendo un año. Pero esta profesora en particular, llamada Gloria, observó mi situación y decidió ayudarme, enseñándome. Así que dedicó tiempo extra para enseñarme a leer y escribir. Y hoy en día le estoy muy agradecida por dedicarme tiempo y haberme tenido mucha paciencia.